Luis, buenas tardes, un gusto tenerte de nuevo por acá en Horizons Live. Háblanos un poquito de cuál será el impacto para Latinoamérica. Inclusive se está hablando ahora mismo de que Europa está presionando a Latinoamérica para que Latinoamérica también implemente sanciones hacia los productos rusos. Yo me imagino que sería hacia las exportaciones latinoamericanas hacia Rusia, porque Rusia ya cerró sus exportaciones. O sea, los rusos no quieren que material ruso de ningún tipo salga de Rusia, y además si va a salir para pagarse a crédito y pagarse con dinero, moneda dura de dólares, que vayan al sistema interbancario y los gringos, los norteamericanos, los europeos puedan retener esos pagos, tampoco lo van a hacer. Exactamente. No, yo creo que el análisis económico, ¿quién más que usted, que es un experto en esos asuntos? Incluso yo lo he venido escuchando, me parece que muy atinado. Yo podría señalar la parte más, la geopolítica. Yo creo que el asunto no debió nunca llegar ahí y podría solucionarse sencillamente con un tema que a mí es responsable de todo, pero no de ahora, desde el 2014, es más, desde antes, 2 años antes, el tema de la ampliación de la OTAN y ese discurso, esa narrativa de que se van a hacer parte de la OTAN porque Rusia representa un peligro y una amenaza. Y la verdad que lo que estoy planteando yo no es lo que yo pienso. Un politólogo estadounidense en la Universidad de Chicago el 5 de septiembre o el 5 de junio del 2014 le dijo exactamente lo que iba a pasar. Henry Kissinger, que todo el que estudia relaciones internacionales, diplomacia, asesor del presidente Richard Nixon, y además un hombre querido por los estudiosos y incluso los líderes de los Estados Unidos, también señaló que ese no es el camino. Entonces, por ahí diría yo que no debimos, ahora ya estamos ahí. Para mí, y ahora planteando que ya estamos ahí y que se podría retomar todo de acuerdo a lo que ha planteado la República Popular China, que yo creo que ha sido una posición sensata. Muchos dicen que debe tomar posición, pero ya tomó una posición. O sea, no estar con las sanciones, tomar una decisión. O sea, hay mucha gente que no entiende lo que es tomar una decisión. Ya China tomó la decisión de no sancionar porque entiende, como mi humildísimo punto de vista, que eso no va a solucionar nada. Tiene el planeta como está y va a seguir la economía, y entonces los que van a salir perjudicados, como siempre, van a ser los pueblos del mundo. Entonces no creo que esa sea solución. Para esto es sentarse de nuevo en la mesa de diálogo, entendiendo los puntos que se plantearon, que luego se plantearon, señor Garrido, los llamados acuerdos de Minsk también en la capital de Bielorrusia. Hay 12 puntos ahí que fueron aceptados por el presidente Volodymyr Zelensky, por los representantes de Donetsk y Lugansk, por Alemania y Francia, y también por Rusia, que estuvieron ahí. Creo que ahí está todo eso para darle solución. Ahora, la realidad es que tenemos y siguen insistiendo en sanciones, muchas de ellas unilaterales y por tanto violatorias al derecho internacional. Ese es otro asunto también, porque si no sale de una resolución o del Consejo de Seguridad o debatida en la Asamblea General vinculante, que o sea, de paso la mayoría no son vinculantes, no son sanciones que tienen el aval del derecho internacional, son unilaterales, y esa ha sido el arma utilizada de manera permanente por Estados Unidos y Occidente. Ya vemos que es como un tiro al pie en el tema energético. En ese tema, Alemania, por ejemplo, depende mucho del gas de Rusia, pero hay países como los países bálticos y los nórdicos que dependen hasta 100% en algunos casos de ese gas de Rusia. Entonces, para nosotros, que es la pregunta, para este lado del mundo, ya usted lo señaló, señor Garrido,
Las economías latinoamericanas ya se están resintiendo por los intercambios que tienen con esas economías. No es muy alto. Por ejemplo, la República Dominicana, el tema es más de turismo, que es lo que Ana Bencosme ha venido señalando. El turismo de Rusia ha venido creciendo en los últimos 10 años. Y en los últimos 5 años, el aporte ha sido notable. El año pasado, que el ministro de Turismo, David Collado, señaló como un año de un crecimiento sin parangón, eso se debió un 80% a ese turismo ruso y ucraniano, que vamos a dejar de recibirlo por el momento, hasta nuevo aviso, porque no se sabe, al menos que vengan de manera humanitaria para acá, pero todo lo contrario, lo que tenemos es una cantidad de ucranianos que están por aquí y no encontramos, bueno, sí encontramos, el gobierno le está dando una respuesta a los que todavía quedan aquí en la República Dominicana. Entonces, eso es lo que vemos, insistir en sancionar, insistir cuando realmente la solución está puesta ya hace mucho en la mesa. Mi humilde punto de vista también, ya como estudioso de la ciencia política, del derecho internacional, de la política mundial, es que la OTAN no tiene razón de ser. La OTAN desde 1991, cuando se desmembra la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia colapsó como debió colapsar la OTAN, o sea, no tiene razón de ser, ni siquiera desde el punto de vista de la protección del llamado comercio en el Atlántico Norte, que antes, en ese momento, el 85 y hasta el 90% de todo el comercio global se hacía en ese Atlántico Norte entre Estados Unidos, Canadá y los países de Europa occidental, pero ahora es así, mayores rutas ya manejan están más en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, de manera que ni siquiera en ese sentido tiene razón de ser. Pero eso es otro tema. Ellos quieren seguir existiendo, pero no provocando hasta ese nivel, porque ya se extendieron en el 99 y luego en el 2004. Todos los países que eran parte del Pacto de Varsovia, señor Garrido, ya son parte de la OTAN. Solamente les quedan Ucrania y Georgia. Y ahí ya sería demasiado para el tema. Es una desconfianza. Así como ellos desconfían de Putin, porque no le ha dado ninguna razón hasta ahora, no le ha dado ninguna razón para decir al contrario, es un aliado importante, incluso era G7 más Rusia, lo tenían ahí, el mundo iba bien hasta ese momento. De repente se le ocurre que es una amenaza, pero con Angela Merkel en Alemania nunca se vio esa amenaza. Para mí hace falta el liderazgo de la Merkel ahí. Olaf Scholz ahora parece un neonazi, con todo respeto de los alemanes, con esta visión que nosotros imponemos. Está anunciando que esa es otra de las consecuencias negativas para el planeta, la carrera armamentista, que dicho sea de paso, quizás los que provocaron esto, porque nunca quisieron negociar, tienen ese interés que se está cumpliendo. Anunció 100.000 millones de euros para la defensa, Alemania. Lo está haciendo también casi todos los países que son miembros de la OTAN, porque la carta de la OTAN dice que el mínimo el 2% del PIB de cada uno de los 30 países. Eso es lo que sucede. Y usted se pregunta, ¿quiénes son los que venden más armas en el planeta? El 65% de todas las armas del planeta que se venden la vende Estados Unidos. Y del top 10 de los fabricantes de armas, ahí están 6 o 7 que son estadounidenses. Entonces, hay muchos elementos por aquí que no están ni malo ni bueno. Cuando yo doy mi clase de relaciones internacionales, digo, estudiante de Estados Unidos no es ni malo ni bueno, tiene intereses, está proyectando su interés nacional y está defendiendo su interés nacional. Ahora hay que ver que somos parte de una sociedad global y ahí es que tenemos que volver, ahí es que tenemos que replantearnos y ver el fortalecimiento de la ONU y ver cómo los países nos sumamos a una era que vuelvo a lo que plantea el presidente de China, a la construcción de un destino compartido para la humanidad. Y para mí la posición que está manteniendo China es la más sensata. Vamos, sal de ahí, Putin, termina la guerra, pero vamos a retomar el diálogo, porque continuar en la guerra y continuar con las sanciones no va a beneficiar a nadie en el planeta, ni siquiera nosotros que estamos aquí en el Caribe. Luis, vamos como Jack the Ripper a tratar este tema que tú estás planteando. Sí, correcto. En primer lugar, si bien es cierto que Europa y Estados Unidos han planteado la posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN,
eso quedó claramente reflejado en que no era y no estaba sobre la mesa de manera definitiva, porque inclusive Ucrania no tiene, el primer capítulo de la OTAN habla de la defensa, de que todos los países de Europa tienen que defender cualquier ataque hacia uno de los países de la OTAN. Y de hecho, ese artículo 5 de la Carta de la OTAN solamente... ya son miembros. Correcto, a los que son miembros, solamente ha sido reclamado una vez en la historia y fue cuando el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, Ucrania no tiene armas ni tiene armamento para poder defender a Alemania ni para poder defender a ningún otro país de la OTAN. Y los Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN le dejaron ver claramente a Putin y se lo dijeron de todas las formas habidas y por haber, que no estaban contemplando incluir a Ucrania en la OTAN. Lo que Ucrania se estaba contemplando era como miembro de la Unión Europea. Ahora bien, tú no puedes decir que no había ningún hecho o que no ha sucedido ningún hecho que intranquilizara a Europa con respecto a Putin y con respecto a sus ambiciones de Ucrania, porque eso sería desdoblar y dejar de ver lo que sucedió en Crimea en el año 2013-2014. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Ese es un buen tema que tú le explicas al auditorio global que nos sigue aquí. No sucedió nada. Ahí no hubo ninguna invasión, no se ha demostrado ninguna invasión de Rusia. Hubo un referéndum interno, 27 de febrero, 16 de marzo, una decisión interna. Y ellos decidieron de manera interna, de acuerdo al derecho internacional, a los referendos que establece, y decidieron adherirse ellos a Rusia. No fue que Rusia fue y lo tomó por la fuerza. Eso no sucedió, señor Garrido. No ha habido manera. Eso lo ha dicho Occidente, pero no han podido demostrar que hubo una invasión de Crimea, porque no hubo ninguna invasión de Crimea. O sea que lo que necesitamos, o mejor dicho, lo que los chinos aspiran, es a que los taiwaneses decidan de forma libre y electoral unirse de nuevo a China, y entonces ya ahí no sería una anexión, ¿verdad? Es que es diferente, es bueno también, usted plantea los temas que son muy interesantes, no es lo mismo. Es que Taiwán es la provincia 24 de China y nunca ha sido un estado. Ucrania es un estado independiente, señor Garrido. Y Ucrania es un estado independiente con una Crimea que era parte de Rusia hasta 1954, cuando Nikita Khrushchev, como era parte de la Unión Soviética, decide traspasársela. O sea, es diferente el caso de Taiwán, no lo puede insertar ahí. Taiwán es una provincia de China que los mismos taiwaneses saben que lo es. Es el último presidente, Chen Shui-bian, en el 2000, y esta señora Tsai Ing-wen, que han venido con la idea del separatismo, pero Taiwán es una provincia de China que cuando se proclama la República Popular China, el gobierno de Nankín va ahí para recuperar el poder que nunca recuperaron. Y hay el consenso del 92 de que existe una sola China, pero es cuestión de ponernos de acuerdo de dónde se va a gobernar y con qué forma de gobierno. Luis, eso sería como decir que los ciudadanos de Nuevo México decidan que vuelven a ser parte de México, o que México reclame bajo el criterio que está hablando y que está anexando Putin, que comenzó con Crimea y ahora quiere anexar a Donetsk y a Lugansk, para luego también tomarse el resto del país ucraniano. Sería el mismo criterio que pudieran aplicar, por ejemplo, los mexicanos, y decir que Guatemala es parte de México y que originalmente fue parte de México y que ha sido el poder externo que los ha dividido. Y Colombia pudiera hacer lo propio con Panamá, porque fueron los norteamericanos que garantizaron la independencia panameña. O sea, y como en Colombia se habla español y en Panamá se habla español, perfectamente Colombia puede reclamar el Istmo de Panamá y México pudiese reclamar la península de Guatemala. Que es bueno, señor Garrido, que usted está desdoblando la historia. Es que Panamá se independizó de Colombia y es un estado independiente, no es lo mismo de lo que está pasando ahora. Pero Ucrania se independizó en el 2014, el 22 de febrero se da un golpe de estado, Víctor Yanukovych, el 27 de febrero se hace un movimiento en ese lado este, y el 16 de marzo hay un referéndum, ellos deciden adherirse a... Es diferente.
¿Quién era Yanukovych? Un presidente electo de manera constitucional en Ucrania, por el pueblo ucraniano. Y de manera constitucional también fue depuesto. ¿Cuál? Yanukovych. O sea, sí, el presidente Víctor Yanukovych era el presidente de Ucrania y se le da un golpe de Estado el 22 de febrero, sale del país y el 27 en la parte este, como había un vacío de poder, hacen un movimiento y ellos internamente, nunca entró el ejército de Rusia, no hubo invasión de Rusia en Crimea en el 14, señor Garrido. Es bueno que la gente vea eso. El profesor que le digo, que es estadounidense, Henry Kissinger, y cualquier analista responsable no te va a decir que hubo invasión, porque no la hubo en el 14. O sea, yo estoy de acuerdo con su razonamiento, yo estoy contrario al separatismo en todos los sentidos, porque el mundo tuviera 1 millón de estados, van a poner 1000 estados, porque todo el que se sienta diferente quiere separarse y proclamar una independencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y los acuerdos de Minsk precisamente lo que plantean es que ellos van a hacer una autonomía, y eso está bien, porque en España hay autonomía, en China hay 5 autonomías. O sea, eso es lo que yo entiendo que debe replantearse, que sean autonomías y van a seguir siendo parte de Ucrania. Bueno, van a seguir siendo parte de Ucrania siempre y cuando el gobierno esté a favor de Putin. Porque lo que estamos viendo ahora es que los tanques de guerra de Rusia están a las puertas del Palacio de Gobierno de Ucrania. Y la intención es de poner al presidente de Ucrania, un presidente de manera democrática en un país soberano y en una zona soberana que no ha pedido independencia y que no ha pedido salirse de su modo de gobierno. Y la intervención rusa, por más que tú me la pintes de que ellos lo están haciendo porque se sienten amenazados por la OTAN, es una invasión. Y eso es innegable. Que el método que se esté utilizando para hacer que Putin eche hacia atrás y recapacite, sea efectivo o no, eso es otra cosa, que la podemos discutir y ciertamente... Pero estamos de acuerdo, usted y yo estamos de acuerdo en eso. ¿Quién ha dicho que yo, igual que China, por eso tengo que insertar aquí de nuevo? En ningún momento China, con todos los que son aliados... China se niega a aceptar que eso ha sido una invasión. ¿Cómo? China se niega a aceptar que eso ha sido una invasión. ¿O no? No. China lo que dice es que vuelvan al diálogo y que termine la escalada militar. Es que la palabra... Pero para que al diálogo, es que lo único que han hecho una escalada militar son los rusos. Entonces, a quien tiene que decirle, deja tu escalada militar, es a Rusia. Pero es a Rusia que se lo está diciendo, señor Garrido. Es a Rusia lo primero. A quien se dirige China es a Rusia. Pero no está de acuerdo con el método que se está utilizando de la sanción. Porque ¿a quién se lo va a decir? A Rusia le ha dicho que ese no es el método correcto, que termine la escalada militar y que volvamos a la mesa del diálogo para retomar el tema en el mundo. Muy bien, Luis. La posición de China y la posición de nosotros también. Vamos a asumir. Le dije, mira, por favor, deja de golpearlo, ya no lo golpees más. Y la persona no deja de golpearlo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la segunda posición de China? Una vez, o sea, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuántas personas tienen que morir en Ucrania? ¿Cuántos hospitales tienen que ser bombardeados? ¿Cuántos refugiados tenemos que tener en Europa, no en Beijing, para que China, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo que tú estás pidiendo, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU, lamentablemente, esos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, si uno no está de acuerdo, no hay un voto. No se llega a una resolución. Basta con el de Rusia, el mismo Rusia. Correcto. Entonces Rusia... Lo que hay que abstenerse. China no ha votado ni en contra ni a favor. Es abstenerse. Perfecto, pero vamos a suponer que no se abstenga. Tú pediste la legitimidad de una resolución del Consejo de la ONU. Pero que el Consejo de la ONU, por la manera como está creado, estuvo creado, digamos, asumir tenemos igualdad de poder, pero no estamos legislando en el absurdo. O sea, que ya el mundo había entendido el equilibrio, que la paz, que la ecuanimidad es una forma de mantenernos. Pero resulta que no, que tan solo uno se puede abstener o se puede negar y ya ahí se cae cualquier resolución. No, con la abstención no hay veto, con el voto negativo. Con el voto negativo sí hay veto, perfecto. Entonces, China
se niega, o mejor dicho, le pide a Rusia la paz. Muy bien, que se abstenga de sus ejercicios especiales militares. Muy bien. Rusia no se niega y sigue avanzando, sigue bombardeando. ¿Cuál es la segunda parte de la película china? No tiren eso, insistir en el diálogo. Es que no hay otra manera, porque la otra parte también no quiere dialogar. Luis, pero la otra parte... Es que la otra parte no quiere dialogar. ¿Cómo se dialoga? Es que la pregunta no la viene a decir a mí. China, que ha sido el más sensato, usted lo quiere ahora. Eso para mí es irresponsable, no de ustedes. Todo el que está diciendo que China, con esa tensión, lo que debe jugar partido, ya está jugando partido. Es el más sensato, incluso ya lo están pensando como un mediador, porque no hay nadie con poder en el planeta que no esté con la actitud que se está asumiendo, que para mí es irracional y no va a conducir al planeta. Entonces China tiene que mantener su posición. Esa es, la otra parte tiene que enviar el mensaje a Putin que quieren dialogar, porque no quieren. Al segundo día, el 25 de febrero, al segundo día él llamó a Volodymyr Zelensky y él dijo que no, y siempre tuvo negativo. Y todavía cada vez que habla dice, yo no creo que esa negociación vaya a llegar a ningún éxito. O sea, él está predispuesto, porque a él le ha motivado de que continúe la guerra, no importa quién muera, porque ustedes tienen 8 años muriendo personas, señor Garrido. Usted ahora, igual que muchos del planeta, cree que esto comenzó ahora, no, esto comenzó en febrero del 2014, y en Donetsk y Lugansk han muerto 15,000 personas, niños también, hospitales también. O sea, no es que yo estoy aprobando todo esto, pero no dejemos solamente una parte de la película aquí. ¿Y qué hizo el presidente? ¿Qué ha hecho los medios de comunicación mundiales? Nada, no hicieron nada. Ahora sí, es en Ucrania. Precisamente. Tenemos que también llamar la atención donde hay un abuso de poder, independientemente si es interno, si es una guerra fratricida entre hermanos o en el mismo pueblo, o es una guerra donde ya hay otro estado involucrado. Obviamente, Luis, esto pone en el debate quién es el abusado y quién es el abusador, que es parte de lo que de alguna manera ha estado siendo el ingrediente principal para que la comunidad internacional tome partida, y por los factores económicos y de geopolítica que están envueltos en esta situación. Esto obviamente sin olvidar todo el drama humano, todos los fallecidos, que como bien tú planteas, es cierto, no es que está ocurriendo desde febrero a esta parte. Hay muchos casos que incluso han salido en la prensa internacional que se denuncian como fallecidos de este momento, y son de 3, de 4, incluso hasta desde el 2014, cuando empezó en la parte más crítica del conflicto. Ese es otro tema, Ana y señor Garrido, la guerra mediática. Por eso es bueno que medios como este, que son responsables, en donde incluso tenemos algunas posiciones diferentes, pero estamos presentándole al mundo las ideas con los hechos, con un debate así que debería manejarse el tema en todo, pero no ha sido así. Hay una guerra mediática. Justamente por tu calidad de experto, quisiera conocer, Luis, cuáles pudieran ser tus vaticinios conforme al estudio de la historia y de las experiencias anteriores. ¿Cuál pudiera ser el reordenamiento de esa geopolítica del tema económico, partiendo de estas posturas que, como bien decía en mi argumentación inicial, hay dos bandos que tienen más que todo la disputa económica de estos dos territorios, ¿verdad? Que obviamente sabemos aquí que Ucrania pues es una punta de lanza para lo que de alguna manera otros sectores quieren utilizar contra Rusia, y obviamente Rusia, el rol que juega no solamente en la economía y la geopolítica en Europa, sino para todo el resto del mundo. Es que hay que replantearse, vuelvo al tema, ya no solamente entre Rusia y Ucrania, sino que hay involucrado todo el planeta, porque está Estados Unidos y está Europa, entonces está China, pero no solamente China, señor Garrido, se ha tenido India también. O sea, los grandes países que forman el BRICS se han, hasta cierto punto, por Chile, incluso unas semanas antes de la escalada a Putin, también ha presentado la oposición a esas sanciones. Y India se ha abstenido en las dos resoluciones, que se han igual que China, para que solamente se menciona China, pero India es la quinta economía
o cuarta economía del planeta en pista PPA, primera en población, quizás ya ha superado a China, está muy cerca y tiene un papel importante en el mundo de hoy. Está también, no está de acuerdo con la forma en que se está manejando eso, el Narendra Modi y otros, lo mismo el gigante de América Latina que Brasil. Entonces yo creo, Ana, que es retomar, porque ahora el mundo tiene que, incluso hay gente que está planteando volver a, claro, revisado y moldeado a estos tiempos, la llamada paz de Westfalia. Recuerden ustedes que terminó con la guerra de los 30 años, se inició una nueva era en la historia de la humanidad y de las relaciones internacionales. Y el Instituto Schiller está planteando también una nueva arquitectura de seguridad global. El mundo va a cambiar. Ahora, la pandemia está dando un cambio. Incluso una de es que después de la peste bubónica del siglo XIV, pues vino el Renacimiento, iba hacia una nueva era, pero después no pensamos que íbamos a tener este conflicto bélico, un momento que el mundo lo que debería estar recuperándose de una pandemia, ver las posibles siguientes pandemias, cómo construimos ese destino compartido para la humanidad en vez de estar en esto. Pero ya tenemos mi posición, la reitero, tenemos que sentarnos, tenemos que ver las posiciones, cuáles son, independientemente usted diga, señor Garrido, que Ucrania no representa ningún peligro o que no hay posibilidad de que entre a la OTAN. Claro que sí, señor Garrido. En la Constitución está establecido eso de entrar a la OTAN. Y si entra a la OTAN, ¿cuál es el próximo paso? Estaría ya como un miembro de la OTAN, ahí puede utilizar el territorio de la OTAN, los 30 países, entiendas, Estados Unidos, el territorio de la OTAN para colocar lo que quiera ahí. O sea, no es tan sencillo, hay que verlo más. Hay un tema de seguridad, es vital para... Y si le quitan entonces la base militar en Sebastopol, que siempre hubo una relación amistosa desde 1991 hasta ahora, no solamente con Vladimir, Yanukovych, sino con todos los presidentes. Claro, Rusia pagaba por utilizar ese espacio ahí. Esa es la única base que tiene Rusia en el Mar Negro, porque lo conecta por ahí, por el Bósforo, Dardanelos y luego el Mar Mediterráneo con el mundo. O sea, es vital para Rusia tener esa relación con Ucrania, no para Ucrania, es la relación que tenía antes del 2012. Basta con eso. Rusia consiguió su acceso al anexar Crimea. Ya Rusia tiene su acceso. Ya lo tenía en Sebastopol. Le pagaba una anualidad, pero lo tenía. Ahora, con un Estado que sea con influencia estadounidense y de la OTAN, es muy sencillo decirle, bueno, ya a partir del próximo año usted no va a tener, porque es un contrato que se renueva, ya usted no va a poder utilizar Sebastopol. O sea, hay que ver más allá, precisamente de eso se trata la estrategia, de ver lo posible. Sería muy interesante para Putin también ganarse el muelle de Odessa, Eso sería maravilloso, no solamente el de Crimea. Luis, el argumento de que una Ucrania representa un peligro para Rusia por tema de acceso militar en las fronteras de Rusia con la OTAN es muy débil, porque ya la OTAN tiene a Polonia, ya la OTAN tiene a Lituania, o sea, eso, y tiene a Estonia, eso tiene a Finlandia, o sea, eso no es. Sí, pero en ninguno de esos países está la base de Sebastopol, señor Garrido. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo Estonia, Lituania, Letonia, no es lo mismo. Es que si le quitan la participación, esa base militar en Sebastopol, eso significa es un jaque mate desde el punto de vista político para Rusia. Todo el mundo tiene que volver a lo que era antes. Eso se puede sentándose en la mesa de negociación. Putin duró 3 meses armando la frontera para luego venir y decir que esas 2 provincias quieren ser independientes. Y de la noche a la mañana, cuando ya yo tengo 170,000 hombres en ese lugar, entonces yo decido avanzar. Eso es un ejercicio militar evidente, eso es una invasión del territorio de un país democrático, un país que no le agredió. Que ese país tenga 2 provincias que se dicen que quieren ser independientes. Óyeme,
que yo sepa, corrígeme si estoy equivocado, pero en Canadá se han celebrado 4 plebiscitos para independizar a Quebec del resto de Canadá. Y que a los franceses no han colocado en el río Saint Laurent acorazados y submarinos nucleares para defender la independencia y soberanía del pueblo francés. Respuesta breve, por favor. Usted está confundiendo. Es que si no se produce y en Quebec deciden de manera y que no lo han votado y han querido seguir como son, que es lo que debe ser canadiense, es una independencia. Francia no tiene nada que ver con eso, se va a hacer un Estado independiente, anglófono, pero independiente. Y entonces, ¿por qué Rusia tiene que meterse en Donetsk y en Lugansk? Si Donetsk y Lugansk quieren ser independientes, ¿por qué Rusia se tiene que meter? Bueno, el contexto histórico entiendo que debe ser distinto, ¿no? Es que lo primero es que el derecho internacional, la soberanía te permite tú reconocer, por ejemplo, Abjasia y Osetia del Sur, que están ahí en Georgia, son reconocidos por aquí, creo que por Venezuela, por Nicaragua, y vinieron a la República Dominicana para buscar ese reconocimiento. El derecho internacional, ellos proclamaron su independencia en el mismo 2014, entonces proclamaron el mismo, y Rusia esperó 8 años para reconocerlo, pudo haberlo reconocido al día siguiente, porque tiene la soberanía de decidir. Yo reconozco que el territorio X, Kosovo, Estados Unidos lo impuso en el mundo, es que ese es el lío, que nada más queremos ver, tenemos miopía. Cuando Occidente hace una cosa, y la OTAN que hizo con Yugoslavia, que duró varios días explotándolo, muriendo niños, ancianos, nadie dice nada, señor Garrido. Por eso que yo quiero que hablemos de todo. Yo no estoy con Rusia, la gente está equivocada, yo estoy de este lado. Bueno, definitivamente es un tema... Europa, pero hay que reconocer que el mundo no va bien así. Es un tema bastante amplio y profundo, señor Garrido. Hay que leérsela. A una pausa. Sí, sí, brevemente tenemos que cumplir con compromisos comerciales. Y yo quiero luego de la pausa, Luis, que por favor echemos una mirada a las decisiones que en República Dominicana se han tomado con respecto a Rusia, sanciones en Rusia, a las declaraciones del propio presidente Luis Abinader y cómo eso nos pone justamente de cara a ese 80% del crecimiento del turismo que tú señalabas al inicio de esta conversación. Regresamos en un corto tiempo. New Horizons Live. Bueno, estamos de regreso, intenso el debate del día de hoy, sin duda ha dejado muchas cosas sobre la mesa, mucho aprendizaje y la promesa de que Luis tiene que regresar dentro de muy poquito tiempo para que sigamos ampliando este tema y justamente no podemos cerrar sin echar una mirada a las posturas del país, de la República Dominicana, como decíamos antes de pausar. Luis, en tu caso como experto también en relaciones diplomáticas, ¿cómo queda la República Dominicana que, como decíamos hace unos días acá, pues estuvo alineada con China, ahora más alineada a la política norteamericana y el presidente Luis Abinader pues fijó postura ante esta situación? Bien, yo creo siempre que de lo que se tratan es la proyección del interés nacional. El interés nacional en estos momentos está más cerca de esa relación con Estados Unidos, por lo mismo que ha explicado el presidente. El presidente ha esgrimido unos argumentos que todo entendido y todo dominicano lo acepta como válidos. El mayor socio comercial, donde tenemos la mayor cantidad de ciudadanos o de ascendencia de República Dominicana. Las remesas han significado en los últimos 2 años, de manera que estamos claros, el interés nacional está más cerca de Estados Unidos, además de que el presidente ha sido coherente. En el 2000, en su primera presentación de las memorias, en el 2021, el 17 de febrero, habló de China porque China fue solidario con el tema de las vacunas. Ahora, no es que no está con China, porque China, ellos, en la posición de China ya dijimos cuál es, la debatimos en este programa. La de República Dominicana para mí está perfecta. El presidente primero no fue él, habló primero de la Cancillería, salió una nota llamando a la paz. Luego nuestro embajador a la OEA, el embajador José Blanco, ante la ONU, mejor dicho, incluso en el salón de la Asamblea General de la ONU, se refirió a la posición dominicana y fue la misma, reiteró un llamado a la paz porque con la guerra no gana nadie. También lo felicitamos. Luego el presidente Luis Abinader
planteó la posición de manera más clara con respecto a lo que la República Dominicana. Entonces yo creo que ha sido una posición coherente con el interés nacional y coherente con lo que el presidente Luis Abinader ha planteado en sus relaciones con Estados Unidos, pero eso no afecta la relación con China. Señor Garrido, argumentaciones finales. Ha dicho ni siquiera que vamos a cortar relaciones con Rusia. ¿Apoyaría en dado caso las sanciones la República Dominicana? Claro que sí, incluso en la Asamblea General hubo una votación que, reitero, no es vinculante, pero República Dominicana votó a favor. Y reitero, es la posición de un país que tiene un interés nacional que defender, que va más a tono con esas posiciones que ha tomado el gobierno dominicano. Señor Garrido, argumentaciones finales del día de hoy. Yo creo, Ana y señor Garrido, el gobierno se ha manejado muy bien. ¿Ah? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, les decía. Señor Garrido, parece que perdimos a Luis. Sí, ahora dale, Luis. Dale, Luis, dale. Decía, con respecto a la medida que toma ya en la protección del nacional dominicano en Ucrania, eso es un tema importante. La embajada de nosotros en Alemania, el embajador Francisco Alberto Caraballo, que es concurrente en Ucrania, que presentó cartas credenciales el pasado 9 de diciembre ante el presidente Volodymyr Zelensky. Él ha manejado el tema. Había 20 dominicanos en Ucrania y de esos 20 dominicanos ya 16 han salido. Hasta el último dato que he tenido, puede ser que ya los otros 5 también, los otros 4 ya han salido. No han salido porque decidieron no salir. Contacto con ellos. Decidieron no salir por voluntad particular. Que se ha manejado a través del Viceministerio de Política. Sí, bueno, se nos agotó el tiempo. Los 4 que quedan, porque han salido 16 ya con el apoyo del gobierno de la República Dominicana. Sí, bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, Luis, gracias por tus aportes. Ana, el gobierno dominicano ya está precisamente en el día de hoy buscando alternativas con el petróleo argentino y con probablemente ahora vamos a recibir más turistas argentinos, vamos a recibir turistas chilenos, porque vamos para allá para la inauguración, y vamos a recibir también probablemente turistas brasileños. Hay que seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para promover y manejarnos en medio de esta hecatombe, y creo que el presidente en ese sentido no está haciendo mal su trabajo. Así mismo es. Bueno, gracias. Esperamos que nosotros también hayamos hecho bien nuestro trabajo en el día de hoy, barajando todos estos escenarios que les hemos planteado. El experto Luis González ha estado con nosotros, o sea que comparta este contenido con todo el que usted entienda que le interesa desmenuzar un poquito más todo lo que acontece en Europa y por consiguiente el impacto para toda América Latina y en el caso nuestro para la República Dominicana. Mañana a las 2 de la tarde, una vez más, en este ejercicio diario de debatir las ideas. Somos New Horizons Live. Hasta mañana.